sé la experiencia que tienen ustedes en las intervenciones de esta naturaleza, pero es inevitable sentir un poco de estrés, sobre todo cuando a uno le toca intervenir después de la participación de tan destacados panelistas como ha sido en la mañana de hoy, y con tan variados temas y ejes temáticos abordados. De forma tal que, como siempre ocurre, como define Héctor, cuando amigos le piden la intervención en un evento, uno dice que sí, y después viene la zozobra de decir cómo abordamos la cuestión. Y yo confieso que tenía un valor agregado mi intervención, porque iba a ser en conjunto también con nuestro amigo Mingo Benzo, con quienes venimos desarrollando una tarea concomitante y convergente en materia de integración. La idea es hacer una breve semblanza de lo que somos nosotros desde el punto de vista de nuestro ADN, de nuestra génesis como instituciones, plantearnos un tema que creo que lo atraviesa todo, y hoy, esta mañana, se han dado señales inequívocas en ese sentido, que es la cuestión de la tecnología, la aparición de las nuevas formas de intercomunicación, de desarrollo. Tomarnos algún momento solamente para explorar posibilidades futuras que tienen que ver con redefiniciones en materia de estructuras institucionales, porque creemos que evidentemente todo esto se está moviendo y es posible que las instituciones que tradicionalmente nosotros hemos conocido como columna hoy estén requiriendo de alguna manera de una reconsideración. Esto se desprende de la presentación que se hace en la convocatoria de este evento, que lo debo decir con toda claridad, me dio tranquilidad, porque es prácticamente una definición telegráfica de cuáles son las problemáticas globales que tienen. Así que felicito a la comisión organizadora y a la descripción, esa pequeña descripción, porque introducen un tema que no es fácil su abordaje por la multilateralidad de cosas que se plantean. Y por último, decía que es indispensable echar un párrafo a lo que es la cuestión de la educación y cómo estamos en nuestro país y cómo está esta cuestión en el sector. Hoy nosotros estamos en ese sentido con necesidad también de pedir la palabra en los distintos ámbitos quise decir, y ayer, en el día de ayer, casualmente en el INAES tuvimos una reunión donde estábamos hablando de esta cuestión específica, y hoy lo anticipó el presidente del INAES en el sentido de que hoy tenemos que apelar a la tecnología, a plataformas únicas y que nos permitan la accesibilidad de una forma diferente a lo que eran los métodos presenciales o semipresenciales que hemos conocido de antes. Bueno, entonces, si esas cuatro patas de la mesa imaginaria las empezamos a desarrollar, yo tendría que decirle que, tomando lo que señalaba hoy con toda contundencia Rogelio Daló, nosotros somos una entidad de resistencia. Es decir, nosotros nacimos a la vida institucional en este campo como consecuencia de la represión del año 1976. Provenimos del campo sindical, somos del Sindicato de Comercio, siempre tuvimos posiciones combativas contrariando y de alguna manera combatiendo las conducciones nacionales que entonces sosteníamos que eran burocráticas y que ahora se han profundizado. De manera tal que cuando ocurre la represión y prácticamente nuestras seccionales, porque esto era norma, las seccionales eran absolutamente disueltas, perseguidos sus dirigentes, bueno, ustedes saben lo que costó en la República Argentina, el periodo ese, unos terminaron perdiendo su trabajo, que era el mal menor, otros perdiendo su libertad y otros perdiendo su vida. De forma tal que cuando nosotros decimos por qué empezamos en la Mutual, y fíjense, voy a hacer una consideración porque hoy se apeló de alguna forma a un costado ideológico. Nosotros en esa época trabajábamos en nuestras organizaciones sociales, sindicales,
reivindicando lo que reivindican todos los trabajadores, aspectos gremiales, sociales, aspectos económicos, obligacionales, y lo hacíamos en la inteligencia, ideologizado por supuesto, de que la revolución humanista, de igualdad, la teníamos en la esquina. Y como todo presente es deudor de voluntad del pasado, aquí aparece un personaje conocido también de los amigos que se llamaba, porque ha fallecido, se llamaba Osvaldo Samuel. Osvaldo Samuel era un dirigente de la fraternidad ferroviaria que en esa época de debate, cuando él nos traía el tema mutual, cooperativo, de economía social, nosotros en esa búsqueda y en esa inminencia que teníamos en la vuelta de la esquina con nuestras pretensiones ideológicas, le decíamos invariablemente que era un remiendo del sistema. ¿Qué es lo que era para nosotros? La entidad mutual, la entidad cooperativa era un remiendo del sistema. A nosotros nos apetecía otra cuestión. Soportó de nosotros todo tipo de impertinencias. Nos toleró, era un hombre que con la sabiduría del hombre grande era muy equilibrado, hasta que un día encontró la vuelta y nos hizo una propuesta. Y nos dijo: miren, supongamos que ustedes tengan razón y que llegue esa revolución que plantean, que sea una revolución humanitaria, que sea equilibrada, que sea justa, que se respeten las libertades públicas. Yo los voy a acompañar sin pedirles ningún tipo de explicación. Ahora, hasta que llegue esa revolución que ustedes promueven, ¿por qué no empezamos a trabajar en la economía social? Es decir, fue la actitud de alguien que estaba en un nivel de interpretación de los procesos históricos muy superior a nosotros. Y empezamos a trabajar, y en realidad en el camino esa revolución que nosotros soñábamos no llegó, pero en realidad el proceso de la economía social nos ganó a nosotros y empezamos a reencontrarnos con compañeros de otros tiempos que habíamos participado en el campo sindical y empezamos a reivindicar la herramienta de la economía social para el campo del trabajo, para los trabajadores. Ustedes saben que cuando nosotros hablamos de historia no estamos remitiéndonos a Egipto, de ahí al Imperio Romano, a Grecia, a Italia. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una historia mucho más inminente. Ahí, citando también un brasilero, hay un sociólogo hoy que dice que está absolutamente demostrado que el siglo XIX fue el siglo de los derechos individuales. Allí salió nuestra Constitución. Hoy citaba el amigo de Uruguay que ellos lo tuvieron desde 1830, va a decir que la Constitución uruguaya, por lo que veo, se anticipó a la nuestra, la del 53, en 20 y pico de años, y ahí quedaron consolidadas las libertades individuales, y ahí aparece la acción de la mutualidad, la etnia, ahí penetró grandemente en el conglomerado social de la República. ¿Quién no conocía la sociedad de las colectividades, las actividades culturales, el desarrollo, los aportes que se hacían, por ejemplo, a la integración? Pero debemos advertir también que nuestra génesis, y aquí apelando un poco a la autocrítica, esas organizaciones que en el tiempo en que se desarrollaron eran un faro para la cultura y para la integración de los pueblos, también tenían un sentido de discriminación. Estamos hablando del siglo XIX. Y para poder pertenecer a una entidad de carácter étnico, de nacionalidad, tenías que saber ese idioma. Y todas las mutuales de colectividades que se crearon en la República Argentina, salvo la Mariano Moreno y salvo la Argentina, que tuvieron rasgos cosmopolitas, fueron entidades de carácter sectario que reivindicaban el vínculo con los paisanos. Fue un momento de desarrollo, un momento de sentar las bases, fue un momento de propulsar un encuentro social. Estamos hablando de una Argentina que todavía no había cumplido los 100 años y el 90% de su población vivía en zona rural.
Pero cuando ya entramos, según dice este sociólogo, en el siglo XX, en donde se plantea, por supuesto, los derechos colectivos, la reivindicación de los derechos colectivos, dijimos que el 19 es el año de los derechos, es el siglo de los derechos individuales, y el siglo XX, el de los derechos colectivos, se advierte, sin hacer una afirmación ni buscar un revisionismo histórico, que el movimiento mutual no estuvo presente en las grandes luchas que se iban generando como consecuencia de la aparición de un movimiento obrero, de una clase trabajadora que tuvo, por supuesto, su punto de partida en los grandes éxodos del campo a la ciudad, cuando aparece el buque frigorífico allá por el año 1905 y casi 20 años antes del pacto Roca-Runciman. De manera tal de que nosotros ahí nos damos cuenta que aparece un nuevo actor social, que es la clase trabajadora de la República Argentina, el mestizaje, el hombre del interior, que de ese 90% que vivía en la zona rural, a los 100 años la Argentina ahora tiene una proporción inversa. El 90% a los 200 años de la independencia, el 90% vive en zonas urbanas y el 10% vive en zonas rurales. Entonces ahí aparecen las luchas que tienen que ver con ese movimiento incipiente que nace como consecuencia de las grandes miserias que padecía el interior. Esas migraciones que buscaban el Gran Buenos Aires, la industria de la carne, el Gran Rosario, el Gran Mendoza, el Gran Córdoba. En realidad aparece la lucha por las 8 horas, que se termina sancionando en el año 1929. Ahí se planta la base de lo que fue el sistema de seguridad social en la República Argentina con la 43-49. En el año 1904 aparece el Código de Trabajo a instancia de Joaquín B. González, que fue el primer texto que reivindicaba los derechos del trabajador. Y no quiero demorar porque los tiempos urgen, pero durante todo... Ah, ¿10 ya? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a seguir entonces con la línea de pensamiento y voy a hacer un telegrama. Porque voy a hacer un telegrama. No, pero está bien, está bien. No, lo que pasa es que uno se entusiasma. Pido disculpas. Entonces, el siglo XIX, siglo de los derechos individuales, siglo XX, siglo de testimonios, pero no de protagonismo del movimiento de la economía social respecto a un nuevo actor que eran los trabajadores. Y dice este sociólogo, ¿cuál es el siglo XXI? El siglo de los derechos éticos. Entonces, derechos individuales, derechos colectivos y derechos éticos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo que estamos planteando a través de nuestras organizaciones no es una configuración que tiene que ver con continentes jurídicos, sino con la cooperación, más allá que sea una cooperativa a instancia de la ley 2337, una mutual a instancia de la ley 2321, o una organización de características de persona civil y ese tipo de cuestiones. Nosotros creemos en 3 aspectos básicos. La solidaridad planteada en términos de ética, no en abstracto. La solidaridad se tiene que materializar, y uno de los diablos que baila en este mundo y hace referencia al hambre, el hambre no es que falte absolutamente comestible, lo que falta es vergüenza. Cuando hablamos del segundo diablo, que es la ignorancia, es una cuestión de la que nos tenemos que hacer cargo. Y cuando hablamos de autoritarismo, no solamente fue autoritarismo el uniforme verde que nos reprimió en el año 1976, hay conductas autoritarias en nuestra sociedad. Por lo tanto, planteado en estos términos, creemos que estamos en el siglo que tiene que darse el gran reencuentro de la economía social con esa vertiente de la clase trabajadora. Y plantear definitivamente que la ley de obras sociales tiene que ser una cuestión, un instrumento que también debe participar el movimiento mutual. Está atravesada por la corrupción. Y nosotros tenemos que decir en forma indubitable
Nosotros reivindicamos el sistema republicano, denunciamos todo tipo de corrupción, se manifieste como se manifieste, y evitemos en el ejercicio democrático la repetición de ejercicios, de reelecciones que desvirtúan la voluntad de la gente. De manera tal de que, planteado en esos términos y diciendo quiénes somos, advierto también telegráficamente, estamos invadidos por una nueva circunstancia, que es la presencia de todos los cambios tecnológicos que tienen que ver con las TIC, que tienen que ver con todas las tecnologías de información y de comunicación. Tenemos en nuestro país más de 35.000 kilómetros de fibra óptica extendido, y esa fibra óptica nos lleva a un nuevo plano de intervinculación, porque es un feedback. No solamente vamos con la imagen sonora, no solamente vamos con la imagen visual, sino que también podemos volver del hogar al cabezal. ¿Qué será de las asambleas nuestras cuando estemos en condiciones de conversar directamente al hogar de cada asociado, manteniendo este tipo de fluidez? Quiere decir que nosotros tenemos que tener gente que interprete qué es lo que es la economía social, y que tiene que haber un perfil estratégico para que nosotros no seamos testigos de los grandes procesos de cambio, los cambios políticos, sino que tenemos que ser protagonistas. Y cuando señalo este aspecto, que tenemos que ser protagonistas, digo, tenemos que hacernos cargo también de los liderazgos éticos, para poder estar a tono con la demanda de los tiempos que están por venir. Yo no voy a utilizar más tiempo, pero quería poner en el conocimiento de ustedes un proyecto de dos plataformas, una que está vigente y que la está liderando la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, con un sistema en donde se iguala la posibilidad de compra y condiciones de compra en las marcas líderes a una cooperativa o una mutual que esté en Jujuy, que esté en los extremos del país, con una entidad como la Cooperativa Obrera, que tiene 1.500.000 asociados. Una actitud generosa, volcada a una universalidad para poner en un plano de igualdad absolutamente al grande, al mediano y al chico. Y la segunda noticia, acá termino y pido disculpas, la segunda noticia es la noticia de la red de educación Gesta. Mire, tiro nada más que un dato. En el año 2010, el último censo, 40 millones de argentinos, de los cuales entre 15 y 85 años había 30 millones, 17 millones terminaron la escuela secundaria, 13 millones no. De los 17 millones, 1.500.000 empezó la universidad. De ese 1.500.000 se graduaron 150.000. Tenemos 29 millones, a cifra del 2010, 29.850.000 argentinos que no han accedido a toda esta tecnología nueva, y habrá que trabajar profundamente para que esto ocurra. Y corto y termino con esto. Es simplemente una anécdota que me impactó grandemente. Vino a visitarnos un economista, José María Larrañaga, de la Corporación Mondragón, en una ocasión. Este hombre nos visitó y nosotros le inquiríamos a él permanentemente cómo hicieron ustedes tal cosa, en la idea de emular, en la idea de que nos tirara la fórmula. Este hombre, no, sin caer en impostura, no nos contestaba, no nos respondía. A la noche este economista da una charla y la cierra la charla después de una hora sin citar estadísticas, sin citar números, y cierra con una semblanza de Paganini, el gran violinista. Dice que este Paganini estaba enamorado de su violín, un Stradivarius, y resulta que una noche su violín se lo robaron, se rompió. Entonces entra en una crisis emocional tremenda y no quería actuar. Lo obligan a actuar. Quienes habían organizado el evento le ponen 4 instrumentos, y él con mucha dificultad agarra uno y ejecuta su función y termina. Cuando escribe su autobiografía, Paganini recuerda que esa noche fue una de las noches más importantes de su vida, porque había descubierto de alguna manera que la virtud estaba dentro de él y no dentro del violín Stradivarius. Y con nosotros y con la economía social pasa eso.
La virtud está dentro de nosotros mismos y tenemos que irla a buscar. Y las entidades de grado superior tienen que estar en un nivel receptivo. Y ese nivel receptivo es como en la filosofía oriental. Tiene que estar en un plano inferior para que el conflicto decante y cuando llegue ahí se pueda transformar. No en sentido inverso. Por eso yo con esto concluyo, porque me parecía que era muy elocuente esa semblanza que citó el amigo Larrañaga. Gracias.